público, sino no afectó los servicios de utilidad pública ni impidió que bomberos ejercieran sus acciones, bien poco lo que se podría en ese caso, digamos, plantear o se podría penalizar, no hay cómo. Bueno, eso por ahora. Muchas gracias. ¿Van a comentar algo? Sí. Comentarle en relación a los acuerdos reparatorios, quisiera hacer presente que eso se refiere a maltrato, es decir, obviamente los casos graves no se aceptan acuerdos reparatorios. Normalmente lo que se hace en cuestiones de maltrato, que a veces comienzan con tipo de agresión física o incidentes, digamos, que escalan, a veces por un mal día que tienen los imputados. En el sentido, en 88 casos los carabineros aceptan, como por ejemplo acuerdos reparatorios, disculpas públicas y las excusas por el comportamiento. Es decir, son los casos de menor gravedad donde se aceptan acuerdos reparatorios. Del universo que señalaba de los maltratos, que en total son 1.883, 88, ¿no es cierto?, son acuerdos reparatorios, 832 termina suspensión condicional, 438 en condena, absolución 12, otra forma de término 513. Cuando digo que en general aceptan, obviamente me refiero a que no hay una política de no aceptación de un acuerdo reparatorio. Ahí depende un poco del funcionario, digamos, que si son excusas, les parece razonable, lo acepta. En relación a qué concepto podríamos dar de desorden, bueno, es que efectivamente esa es la complejidad. Nosotros creemos... Perdón, a lo mejor lo dijo antes que yo viniera. Entonces. No, lo que dije que definir desorden es sin duda un tema complejo. Y en general los tipos penales acá, en este proyecto, hablan de desorden. Y ahí yo explicaba que, bueno, que vamos a entender por desorden, y eso va a generar problemas de interpretación. Y una discusión permanente, así como está, de si estamos hablando de una hipótesis de desorden o no. Y va a ser complejo porque sin duda acá el proyecto atiende, y lo cita en su fuente, a una concepción material de orden público, y por tanto desorden sería contrario a lo que materialmente es orden público, es decir, tranquilidad, moralidad, salubridad pública. Y en general lo que se sigue en nuestro sistema es un concepto más bien jurídico formal, donde definimos la figura concreta más que un concepto amplio de orden público. Por ejemplo, el maltrato, violencia física o la lesión en funcionario en autoridad, eso se castiga. Y no se coloca dentro del concepto de un desorden para grabar, porque en definitiva eso es lo que genera la complicación. De hecho, también el proyecto en algunas ocasiones habla de cuando se produce cierta conducta con ocasión de desórdenes. Y eso, es decir, utiliza términos que normalmente en el ámbito jurídico generan problemas de interpretación, no hay jurisprudencia clara, no hay doctrina clara, y esa es la complejidad que como operadores nosotros creemos que tiene parte de este proyecto. Eso. Gracias. Bueno, lo que sí sería bueno que nos dejaran los datos, si es posible, las cifras, no sé si esa u otra que nos puedan mandar, es importante para entregárselo al resto de los diputados, sobre todo al momento de votar. Señor Aldunate, tiene la palabra. No sé si quieren quedar. Están liberados. Salvo que quieran escuchar al señor Aldunate. Ustedes los agradezco que quisiéramos escuchar al profesor, así que... Mira. Esperemos que no se arrepientan. Presidente, por su intermedio. Bueno, efectivamente, revisado el texto del proyecto, son varias las observaciones que uno puede formular en general a esta cuestión. Pero son, creo yo, que observaciones que incluso más allá de lo puramente normativo. Porque si uno revisa, por ejemplo, las mismas intervenciones que han existido anteriormente de los otros profesores que han asistido acá, el profesor Maña, el Espejo, creo que efectivamente tienen la razón cuando plantean que esto es una cuestión omnicomprensiva, que no basta con una solución a un artículo del Código para enfocar un problema que tiene un alcance mucho mayor. Es decir, acá es necesario revisar los estándares internacionales en materia de ejercicio de ciertos derechos para formarse una impresión de conjunto.
Es decir, es necesaria una visión global y no solo global desde el punto de vista de las normas complementarias o también las normas que son de un rango mayor que otras normas según la posición que se tenga a ese respecto, sino que también resulta interesante, por ejemplo, la exposición del profesor Matus la semana recién pasada cuando contextualizó, digamos, la naturaleza de los delitos vinculados a los desórdenes públicos en las leyes comunes, en el Código Penal y también en las leyes especiales como son las leyes de seguridad del Estado y cuáles han sido la génesis de esas normas y de qué manera también es posible sostener que muchas de las conductas que ahora en algunos casos se reclama puedan ser impunes, digamos, quedan subsumidas dentro de esas categorías. Ahora, en definitiva y en ese mismo contexto, o sea, nadie puede desconocer que el Estado de Derecho ideal no existe. El Estado de Derecho ideal no existe porque nunca existió, nunca va a existir y porque siempre hay imperfecciones. Es decir, las instituciones de los Estados siempre adolecen de algún grado de imperfección que hace imposible que las instituciones operen de manera perfecta y por lo tanto es natural que muchas veces los reclamos de la ciudadanía no puedan canalizarse por vías institucionales. Y aunque existan a veces las vías institucionales, es casi una cuestión connatural del ser humano, es que quien está efectuando un reclamo, pretende plantear una demanda a la autoridad, muchas veces va a buscar llamar la atención, es decir, recurrir necesariamente a las vías no institucionales para habilitar precisamente los mecanismos institucionales de resolución de ciertos conflictos. Y esto no es un fenómeno nuevo, es decir, digamos, se advierte una tendencia en países latinoamericanos, digamos, no solo en el contexto que está viviendo nuestro país a propósito de las demandas del movimiento estudiantil, de tendencia en otros sistemas de criminalización de la protesta social, lo que en definitiva asoma como una cuestión que resulta súper discutible, porque los problemas de naturaleza social son eminentemente políticos y ahí el derecho penal no tiene nada que hacer. El derecho penal es una forma radical de dejarlo sin solución. Porque el derecho penal lo único que hace es utilizar a la pena como una solución artificial, que no soluciona nada, más bien suspende el conflicto, y en definitiva el problema no ha sido, digamos, abordado, digamos, de una manera adecuada. Entonces, de esta cuestión se derivan dos cuestiones fundamentales, que cuando uno ejerce un reclamo por vía no institucional o por vía institucional serían dos consecuencias. Siempre el reclamo por vía institucional va a ser atípico, por lo tanto ahí no hay un problema. Hay un legítimo ejercicio del derecho de libre expresión, eventualmente el derecho de reunión. Ahora, no siempre todo reclamo por vía no institucional va a ser típico. Lo que no obsta que obviamente en algunos casos hay conductas perfectamente delineadas y delimitadas que puedan ser encuadradas dentro de las distintas modalidades típicas que contempla el Código Penal. Ahora, sobre este tema, en realidad la bibliografía es súper abundante y yo voy a dejar a disposición de la comisión un texto que, desde mi punto de vista, es sumamente esclarecedor, escrito por el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, en Argentina. Está publicado en el libro Homenaje a nuestro querido maestro y amigo, ex colega de ustedes, profesor Juan Bustos Ramírez, en el año 2007, en una obra organizada en Perú por el profesor Urquizo y en que se publica este artículo llamado Derecho Penal y Protesta Social. Realmente un artículo que puede ser de mucho interés para enfocar, digamos, cómo se ha visto este problema en otros países. Ahora, siguiendo en esta línea y de una perspectiva histórica y comparada, digamos, uno puede, digamos, darse cuenta que no es posible olvidar que existieron durante el siglo XIX, por ejemplo, una marcada tendencia a criminalizar a los líderes de los movimientos masivos, que en ese tiempo eran considerados degenerados. Ahora, uno revisa la definición de la Real Academia sobre qué se considera degenerado, por ejemplo, es una persona que de la cual se plantea una condición mental y moral anormal o depravada, acompañada por lo común de peculiares estigmas físicos. Y esto no es casual, porque si uno revisa la bibliografía disponible en ese momento, uno encuentra que de los primeros títulos, digamos, que se publicaron en ese momento en Europa, aparece el señor César el Hombroso, con un libro titulado Los anarquistas, que fue publicado en Torino en el año 1894. Es decir, el padre del racismo biológico policial, por excelencia, del positivismo jurídico radical, era quien, digamos, encabezaba estos planteamientos criminológicos radicales respecto a un determinado conflicto social como este buscaba criminalizarlo. César el Hombroso. Y este señor, digamos, así tiene suma y sigue con otro tipo de libros. Tiene, por ejemplo, uno, El crimen político de las revoluciones, publicado en París en el año 1892. Está también Gustavo Le Bon, bastante citado por la doctrina alemana, que habla sobre psicología política y defensa social.
acá más cerca, en México y en Argentina, se ha publicado un libro del profesor Ramón Mejía sobre multitud de Argentina, Buenos Aires, en fin, hay una abundante bibliografía sobre el tema de la criminalización de líderes de movimientos sociales, digamos. Y no es extraño tampoco que estas cuestiones hayan sido, desde otro punto de vista, desde otra óptica, también recogido. Por ejemplo, en el cine, el maestro Giuliano Montaldo llevó al cine la obra Sacco y Vanzetti, que justamente trata sobre una forma de criminalización de dirigentes sindicales estadounidenses, quienes fueron condenados a muerte por un crimen que se comprobó no había prueba alguna que los incriminara. Entonces, esta cuestión tampoco es novedosa en la historia del derecho penal y, en realidad, esta cuestión resulta bastante interesante analizar ese contexto global. De ahí es súper útil confrontar también las posibilidades